Buenas tardes. Vamos a compartir nuestro ratito de oración en este día, en esta semana que es la última del año litúrgico. Entonces siguen apareciendo palabras de Dios, palabras de Jesús que hacen referencia al final de la historia de la humanidad y en todo caso hacen referencia a las cosas que van a permanecer y a las que no. En este sentido creo que podemos escuchar este pasaje que está a continuación del que leíamos ayer. Ayer empezamos el capítulo 21 de San Lucas y ahora seguimos en ese mismo capítulo. El pasaje de hoy dice así: algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas. Entonces Jesús dijo: de todo lo que ustedes contemplan, un día no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió: tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y también el tiempo está cerca, no los sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Palabra del Señor. Una vez más, Jesús se va de la respuesta: ¿cuándo será el día? No sabemos. Es más, nos alerta que va a pasar que algunos van a pretender saber cuándo es, y nosotros somos testigos a lo largo de la historia cuántas veces hubo quienes profetizaban que llegaba el fin del mundo por una razón o por otra, porque llegaba un número de un año, porque había un calendario que indicaba que este era el fin. Bueno, muchas veces nos han hablado de que se venía el fin del mundo y eso no sucedió. Se hacen valiosísimas las palabras de Jesús: no los sigan, no los sigan. En todo caso, lo que es más valioso no es tanto tratar de tener alguna idea de cuándo esto podría suceder, sino de qué modo nos preparamos. Y esto es lo que Jesús viene haciendo con sus discípulos en estos pasajes que escuchamos en estos días. Cómo se prepara uno para ese momento. En todo caso, hoy, con una sensibilidad muy fina del pueblo de Israel, una sensibilidad muy fuerte que es la de la pertenencia al pueblo de Dios expresada en el templo, la ciudad santa y el templo. Y entonces, mientras algunos celebran la belleza del templo, los adornos, las ofrendas, Jesús advierte: cuidado, porque no va a quedar piedra sobre piedra, aún de la práctica religiosa en la que tanto confiaban muchas de las personas pertenecientes sobre todo a las autoridades, los sumos sacerdotes, los fariseos. Tienen puesta su confianza en el culto, en el templo como lugar físico, pero no siempre entraron en línea con el Evangelio, con la buena noticia de Jesús y sobre todo con algo que ya traían del Antiguo Testamento, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. No alcanza el culto sin esto. Y entonces, más allá de que también a nosotros nos llega esta invitación a redescubrir nuestro modo de relacionarnos con Dios, nuestra manera de vivir la fe y las prácticas religiosas, también en un sentido mucho más amplio, uno puede reconocer en su vida cuáles son las cosas en las que pone más el corazón, en qué cosas más se apoya, y también con serenidad repetir estas palabras de Jesús: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. A menos que en medio de esas cosas nosotros encontremos el camino de crecer en la cercanía con Dios. Ahí sí permanece. En todo caso, la dificultad está en confiar demasiado en cosas, por buenas que sean, como es el culto, como es el templo, como es la oración, poner la confianza en cosas exteriores que no terminan de entrar en el corazón para provocar una mayor cercanía con Dios, un mayor encuentro con Él, una mayor capacidad de amarlo y de amar a los demás. Algo que decía San Ignacio, fundador de los jesuitas: las cosas en tanto y en cuanto, es su expresión, en tanto y en cuanto nos sirvan para la gloria de Dios, nos sirvan para acercarnos a Él. No tengo exactamente las palabras, pero este es el sentido en todo caso. Cada una de las cosas que tenemos, que vivimos, cada una de las cosas donde ponemos la vida, el corazón, con entusiasmo, y está bien, tienen que ser instrumento para hacer crecer el reino de Dios en nosotros, ese reino que un día llegará definitivamente.
Ojalá que podamos recibir esta luz del Espíritu Santo que nos haga nunca olvidar que todas las cosas son pasajeras en la medida en que no nos conducen a acercarnos más a Dios. Todas las cosas buenas pueden ser un camino para crecer en esta comunión y sobre todo para ir haciendo en lo cotidiano la voluntad de Dios, sintetizada tan bien por Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, con el agregadito de la última cena, ámense como yo los amé. La posibilidad que tenemos de amar a los demás, no solo como a nosotros mismos, sino incluso a veces un poquito más o bastante más que a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a vivir así en lo cotidiano, sin perder la mirada en el final de nuestra vida, en el final de nuestra historia, que es también el final de la historia de la humanidad, donde lo esencial se va a mostrar más claramente, donde lo único importante va a ser aquello que hayamos hecho con amor, y eso sí es lo que permanece. Esas cosas no se derrumban. Que nos acompañe en esta tarde la protección y la bendición de Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.